Amén. Gloria al Señor. El Señor le bendiga, amados hermanos. Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad de estar nuevamente en su casa para así aprender de su palabra y estar preparados para mantenernos firmes en la fe, para predicar a Cristo y para enfrentar el mal cuando se levante. Esa es la razón por la cual se predica, para que la gente conozca a Cristo, para que los hermanos sean fortalecidos, para que los hermanos sean preparados y puedan presentar defensa adecuada del Señor. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies y vaya conmigo, gloria al Señor, al libro de Hechos, su capítulo 4, versículo 12. 4:12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo esto, Pedro, corrijo, 3:12. Gloria al Señor. El pastor dijo que no le da. Gloria al Señor. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros o nuestro poder o piedad hubiese sido hecho esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Padre celestial y Dios de misericordia, alabamos tu nombre, bendecimos y exaltamos. Te pido, Señor, de manera muy especial, que los oídos espirituales sean abiertos. Abre los oídos espirituales. Abre los ojos espirituales. Abre, Señor, el entendimiento espiritual para que tu palabra corra, para que tu palabra se edifique, para que tu palabra se plante, para que tu palabra produzca, Señor. Toda distracción, toda malicia del enemigo, deshácela. Permite, Señor, que tu palabra sea recibida con gozo en los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Usted dirá, ¿por qué la palabra sea recibida con gozo en los que te aman? Pues estudiando la palabra he encontrado, y de eso vamos a ver un poquito también hoy, que lamentablemente la palabra no produce el mismo efecto en lo que la escuchan. Hay quienes escuchan la palabra y reciben gozo. Hay quienes escuchan la palabra y reciben liberación. Hay quienes escuchan la palabra y se gozan con ella. Pero hay quienes escuchan la palabra y se enfurecen. No como espada de dos filos, sino porque no son de Dios, como vamos a ver más adelante. Bien, amados hermanos, queremos enfocar hoy, estamos desarrollando una línea de trabajo de predicación en base a exaltar, glorificar el nombre de Cristo, su obra y trabajo. Hemos ido desarrollando esta línea, tomando diferentes enfoques, pero al final siempre aterrizamos en la exaltación de Cristo, en el levantamiento de su obra y lo que Dios ha hecho en nosotros.
Y como ahora estos mensajes están siendo grabados, usted lo puede tomar como si fuera un estudio particular en su casa. Y usted puede tomar nuevamente esos mensajes y profundizarlo más y escudriñarlo más. Así que hoy vamos a enfocar 4 maneras diferentes que a la vez se vuelven una sola, porque fue un enfoque dirigido por el Espíritu Santo en 3 personas diferentes que dieron 4 tópicos de mensaje distintos. Y es el caso de Pedro, de Esteban y de Pablo. Cuando usted está leyendo el libro de los Hechos y usted toma el mensaje que da Pedro y lo estudia, luego toma el mensaje que da Esteban y lo estudia, y luego toma el mensaje del apóstol Pablo del capítulo 13 y el mensaje del apóstol Pablo del capítulo 26 del libro de los Hechos, y usted junta, hermano, estos 4 mensajes, usted solo puede concluir con una expresión: levantar los brazos, levantar sus manos completamente y adorar a Dios por la unicidad, por el contraste, por la hermosura de detalles que tienen estos 3 predicadores en 3 momentos históricos diferentes, en 3 momentos situacionales diferentes, cuyo mensaje tiene un eje central y es Jesucristo. Hemos, hermano, y tenemos que influir en los nuevos creyentes, influir en los creyentes ya que tienen cierto tiempo, todo aquel que predica la palabra, cuyo mensaje sea enfocado a exaltar, levantar, glorificar el nombre de Cristo. Usted no encuentra en ninguno de estos mensajes, cuando usted lo estudia, ni siquiera una pequeña motivación a la glorificación personal, a la presentación del yo, o a qué importante soy yo. Cuando usted ve estos mensajes destruyen completamente la posición de los nuevos apóstoles de ahora, cuya única preocupación y predicación es la exaltación del yo. La iglesia cristiana evangélica pentecostal está llamada a defender la palabra de Dios, a promover la palabra de Dios en el contexto bíblico. Y me da mucha pena porque el concilio tiene mucha gente preparada. Las asambleas de Dios tienen mucha gente preparada, pero se han puesto a un lado. Usted no escucha ninguna autoridad de nuestro concilio defendiendo el evangelio en los medios de comunicación. Si usted me menciona una, yo me callo. No hay. No defienden. La teoría es, déjenlo que hablen. No, no es así que dice la Biblia. La Biblia dice que defendamos ardientemente la fe y que estemos preparados para dar respuesta adecuada cuando sea necesario. Pero lo que tenemos hoy es, lamentablemente, no me gusta hablar mucho de esto, pero lo que hay son otras intenciones. Comenzamos, hermanos, con Pedro. Dimos un estudio completo de Pedro hace un tiempo atrás, así que podemos comenzar de inmediato en la parte de la predicación. Cuando Pedro comienza a predicar, ¿cuándo se da la predicación de Pedro? En la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa 50. ¿Qué significa? 50. Y exactamente habían pasado 50 días de la resurrección de Cristo. 40 días que se mantuvo con los demás y 10 días más de la ascensión hacen 50. Y es la fiesta de Pentecostés.
Y aquí en esta fiesta de Pentecostés se da un evento interesantísimo. Lo que Dios comenzó en Génesis, en la Torre de Babel, confundiendo todas las lenguas, entonces aquí en Pentecostés Dios reúne nuevamente todas las lenguas. Y todos los que estaban ahí, que estaban hablando, podían escucharse y podían hablar en su misma lengua y se entendían. Y como es de costumbre, hermano, ahí se levantaron dos grupos. Uno que le interesaba escuchar y otro que fue a burlarse. No se sorprenda nunca cuando usted predica. Cuando usted esté predicando en la calle o cualquier lugar, habrán dos grupos. Uno que está interesado en escuchar lo de Dios y otro que está interesado en burlarse. Y usted no puede detenerse por el que se está burlando. Pedro no se detuvo. Pedro simplemente le dijo lo que estaba pasando, que eso no estaban borrachos, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y este mensaje de Pedro que empieza citando, entonces aquí viene lo interesante. Pedro comienza citando al profeta Joel. Uno dice Joel, profeta Joel, Joel es el mismo. Y comienza citando al profeta Joel, que este es el cumplimiento que había dicho el profeta. Voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua, sobre toda nación. He aquí, hermano, interesantísimo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era selectivo, exclusivo para unos. Ahora Dios transforma la situación y lo quita de uno y lo hace para todas las naciones, incluyendo los gentiles, incluyéndonos a nosotros que no formamos parte del plan divino hasta ese momento. Vive Cristo. Mire la importancia de este primer mensaje. Mire la importancia de este primer mensaje dado por este apóstol. Entonces, inmediatamente, aunque esta profecía de Joel no solo tiene cumplimiento ahí, también tiene un cumplimiento en la gran tribulación. El enfoque de Pedro lo hace directamente hacia Cristo, demostrando que es el Mesías. Comenzó hablando de sus obras, la que acabamos de leer. ¿Qué es lo que ustedes se están sorprendiendo? ¿Por qué están sorprendidos? ¿Ustedes creen acaso que somos nosotros? No. Fue Cristo que hizo que ese cojo que estaba ahí se levantara a través de nosotros. Sus obras. Sigue presentando también algo muy importante y es la resurrección de Cristo. Y entonces él cita, vaya conmigo al Salmo 16 del 8 al 11. Salmo 16 del 8 al 11. Léalo conmigo. Gloria al Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mire lo que dice el 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¡Wow! Entonces el apóstol Pedro, inmediatamente pasando de la obra poderosa de Cristo, pasa a la resurrección de Cristo, que es el tema principal de la verdad central del Evangelio. La resurrección de Cristo, tan así que si usted no cree en la resurrección, no es salvo.
Romanos capítulo 10 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces tú serás salvo. ¿Por qué? Entonces, mire el enfoque de las obras, la conclusión, el cumplimiento de la profecía de Joel. Relaciona esto hablando de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque los dolores de la muerte no podían, el poder de la muerte no podía sostener a la vida. ¿Sabe qué? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, no crean que fue, oiga bien hermano, la muerte no venció la vida, porque la muerte no puede vencer la vida. La Biblia dice que Él, ¿qué dice la Biblia? Que Él entregó el Espíritu. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Él entregó la vida y volvió a tomar la vida, y la muerte fue destruida y venció el que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Y dice la Escritura, para que usted se goce conmigo, la palabra griega es Shekinah, que la misma Shekinah o Shekinah que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. Qué hermoso es el Señor. Entonces, hermano, y lo más impactante de este mensaje, ¿quién fue que compungió a los que estaban ahí? Fue el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence. Es el Espíritu Santo que compunge. No nos interesa gente que venga a la iglesia a arrepentirse por cobardía, por miedo. Es que usted ha sido compungido por el Espíritu Santo que le ha tocado, que le ha demandado, que le ha dicho, tú necesitas al Señor. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué haremos? ¿Por qué la gente hoy no se convierte? ¿Por qué la gente hoy no viene a Cristo? La gente no está viniendo a Cristo porque le están predicando a la gente tontería, le están predicando positivismo, le están predicando cuantas cosas que no es bíblico y traen a la gente engatusada y amarrada, y luego la gente se va porque no ha recibido un impacto de Dios en su vida. Cuando la gente es impactada por la palabra, no se preocupe, hermano. ¿Qué dijo Cristo? No te preocupes por lo que tú vas a hablar. No te preocupes por lo que tú vas a decir. Cuando estés en una situación determinada, estate quieto, que yo voy a usar lo que tú tienes en tu corazón. Si tú tienes en tu corazón a Cristo, si tú tienes en tu corazón la palabra, si tú tienes con tu corazón una vida próspera con Dios, es lo que Dios va a utilizar de ti. Y te va a hacer testificar con autoridad. Y te va a hacer testificar con palabra. Y te va a hacer testificar que la gente va a quedar, que no se va a poder mover. Y esa fortaleza se la dio a Pedro el Espíritu Santo. Lo convirtió de un cobarde a un hombre valiente. De uno que no se atrevía a hablar, a defender a Cristo, ahora uno que está defendiendo a Cristo a uña y diente. Y la hermana me robó un chin del mensaje ahorita cuando lo citó, pero como no había micrófono lo voy a citar de nuevo. La hermana. Este Pedro fue uno de los primeros que sufrió ahí por Cristo. Y en vez de sentirse triste, y en vez de sentirse guapo, en vez de decir, ay Señor, yo que soy tu siervo, ¿por qué tú permites eso en mí? No le dijo así. Allá, en lo más profundo de la cárcel, donde meten a los criminales más malos, donde estaba oscuro, había que alumbrarse con una antorcha, donde estaba todo frío, porque estaba a mucha profundidad. Y metido en el cepo es que te agarran las dos piernas, en los tobillos,
te comprimen la sangre, y cuando la sangre quiere pasar y no encuentra por dónde, hincha el cuerpo y el dolor es insoportable. Es como que te agarran y te trituran con unos alicates de presión. Y así, hermanos, en ese lugar estaban estos hombres de Dios, y cuanto más le dolía, comenzaron a adorar al Señor. Y comenzaron a cantarle al Señor. Y comenzaron a glorificar a Dios. Y en medio de la situación dolorosa, Dios fue alabado. Como mensaje para nosotros, que en medio de la situación difícil, no te pongas a dar gritos de dolor y sufrimiento. Adora al Señor, reconócelo, y Él te va a bendecir, y Él te va a ayudar, y Él te va a glorificar, hermano. Aleluya. ¿Qué mensaje dio este hombre de Dios? Pasando a Esteban, sin antes decirle que Pedro le dijo al pueblo de Israel: ustedes fueron los que mataron al maestro. Fueron ustedes. Ustedes lo hicieron. Son culpables. Luego Esteban, ya conocen a Esteban. ¿Cuándo surge Esteban? Esteban es un diácono de la iglesia. Había un problema terrible. La iglesia había estado creciendo, pero se estancó un momento. ¿Qué pasó? Las ofrendas y limosnas que se daban para ayudar a las viudas, la estaban dando mayormente los griegos. Y las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y Satanás aprovechó esta situación para dividir la iglesia. Mira lo que está pasando. Y hubo un problema. Y ahí surge Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y de poder. Fue escogido. Y Dios lo usaba en milagros portentes en aquel lugar. Y el hombre comenzó a predicar. A veces creemos que la predicación va a traer aplauso. Ese es el error más grande que esta generación ha cometido. Que voy a traer un mensaje que le guste al mundo. Que voy a traer un mensaje que le guste a la sociedad. Que voy a traer un mensaje que la sociedad me aplauda, que la sociedad se siente bien conmigo. Oye, qué bueno es ese predicador. Oye, ese predicador sí me gusta. Ese predicador, wow, qué bien. Pero nada de arrepentimiento, nada de entrega, nada de convicción. Y Esteban comenzó a predicar. Y cuando comenzó a llevar la palabra y los milagros que estaba haciendo, dice la Escritura que un grupo de los libertos, ¿quiénes eran estos? Era un grupo de griegos que llegaron a ser libres. Vaya conmigo. Grupo de griegos que llegaron a ser libres y construyeron una sinagoga. Una sinagoga es decir, un templo, una iglesia. Una representación del templo de Israel. Y este grupo de los libertos y otros más oyeron a Esteban hablar y fueron a enfrentarlo. Y dice la Escritura que el espíritu de sabiduría que tenía Esteban era irrefutable. No podían enfrentarlo. La gracia y sabiduría con la que hablaba este hombre de Dios era tan terrible que los libertos se sentían frustrados, confundidos, y lo que hicieron fue que buscaron un grupo para hablarle en contra. Ellos estaban muy en el templo, pero déjenme decirles que Esteban inicia su mensaje hablando del Dios de Abraham, el Dios de Josué, Dios y Moisés, Dios y David, y termina concluyendo con el templo, dándole a entender al grupo de los libertos y otros más que estaban ahí, que la importancia no estaba en el templo, porque ellos, perteneciendo al templo de Dios, no eran parte de Dios. Adoraban, seguían los ritos,
pero no eran parte de Dios. Porque Dios no habita en templo de manos hechas por hombre. A través de Cristo, mediante Cristo, Cristo dice que mediante el Espíritu vendremos y haremos morada en ti. Ahora Dios vive en cada uno de nosotros. Porque mediante Cristo nuestro cuerpo fue preparado para Él. Por eso es que dice la palabra que cuides el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. No puede ver todo lo que quiera, no puede oír todo lo que quiera, no puede hablar todo lo que quiera, no puede hacer todo lo que quiera, porque es templo del Dios viviente. Y le dijo con estas palabras: ustedes y sus padres y ustedes también, diciendo que han hecho el templo y que viven en el templo, lo que son unos farsantes, le dijo. Concluyó diciendo, oiga con esto, que a veces la gente dice: ay, qué duro concluye el mensaje. Oiga cómo lo concluyó Esteban: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros. Y me llamó mucho la palabra. Oiga la palabra, está hablando un hombre lleno del Espíritu Santo. No está hablando una gente inventando, es el Espíritu Santo que está hablando. ¿Qué le dijo? Vosotros siempre, y eso me llamó la atención. Vosotros siempre resistir al Espíritu Santo. Ustedes son duros de cabeza. El cuello no lo quieren doblar delante de mí. Y ahora están diciendo que son míos. Le dijo: mentirosos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Hicieron la circuncisión del prepucio, pero el corazón lo tienen duro, sin circuncidar. Y ustedes son los que siempre están deteniendo la obra del Espíritu. Negaron al Señor. Hay, hermano, 3 intentos que muestran el rechazo de Dios en la historia. El rechazo de Juan el Bautista representa el rechazo del Padre. La muerte de Cristo representa el rechazo del Hijo. Y la muerte de Esteban representa el rechazo del Espíritu Santo. No bastó que su rostro parecía el de un ángel. No bastó que su rostro brillaba. Brillaba el rostro de Juan el Bautista. ¿Y qué pasaba cuando oían estas palabras? Dice que se enfurecían en su corazón. Usted está hablando la palabra y hay gente que su corazón brinca de la alegría y de gozo. Y hay otra persona que el corazón se enfurece. Comenzaron a dar grandes voces. No se crea que eran vocecitas y que fulano. Oiga, dice la Biblia, grandes voces. Usted ha visto una gente cuando vocea que todo el mundo lo oiga. Grandes voces. Se tapaban los oídos. Mire cómo el Espíritu utiliza elementos como el corazón, la vista, el oído. Entonces aquí estos se tapaban, en su corazón se enfurecía para que la palabra no entre. Daban grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. La palabra arremeter es la misma palabra griega que se utiliza
cuando Cristo permitió que los demonios salieran del endemoniado gadareno y entraran a la pira de cerdo. Es la misma palabra que se utiliza. Es el enfoque demoníaco que se presenta aquí. Arremetieron contra él. Y la palabra grito ahí era chillidos de ultratumba. El mensaje de la palabra de Dios va a provocar en los que no aman a Dios todas estas cosas. Gloria al Señor. Y se fueron a esa pila de cerdo. Este mensaje de este hombre de Dios comienza con la gloria de Dios. Comienza con el Dios de la gloria y termina con la gloria de Dios. ¿Cómo terminó este mensaje? Ojo aquí. Este mensaje vuelve y glorifica a Cristo. En el momento ya de su muerte, que ha sido apedreado, que dice, levanta los ojos. Y fue el primer hombre que vio al Cristo glorificado en el cielo. Después fue Juan y Pablo. Pero él fue el primero que desde la tierra fueron abiertos sus ojos espirituales y dijo, veo al Hijo del Hombre. Y cuando oyeron el Hijo del Hombre se enfurecieron más. Veo al Hijo del Hombre. Y la palabra aquí griega sugiere que Cristo estaba sentado y se puso de pie. ¿Por qué? Porque Apocalipsis y en todo lo demás siempre aparece sentado. Pero aquí se puso de pie. ¿Por qué? Dicen los escritores que posiblemente Cristo se pone de pie cada vez que cada vez que un mártir, cada vez que uno que ha triunfado en Cristo ha llegado a su presencia. Se pone de pie el Señor para recibir a ese que ha vencido. Pedro glorificó a Cristo. Esteban glorificó a Cristo de manera grande. Gloria al Señor. Y en esta segunda parte tenemos otra persona que fue el apóstol Pablo. Disculpen, hermano, que la vista ya no me ayuda mucho. Y ahí en Antioquía de Pisidia inició su sermón. Y este sermón lo hizo igual que el sermón que hizo Esteban. Siguió el mismo orden, el mismo bosquejo que yo leí ahorita, lo siguió también el apóstol Pablo. Y en el capítulo 13, donde él da su discurso, él declara que Cristo es descendiente de David. Porque si usted busca a David, ¿dónde está David? En su tumba. La tumba de David está ahí. Por tanto, se cumple en él, en Cristo, que no podía ser Juan el Bautista, porque Juan el Bautista está muerto ahí, pero Cristo resucitó. También, si usted quiere ver esto, vaya conmigo al Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Entonces él inicia este mensaje después de toda la explicación que trae del Antiguo Testamento, concluyendo que este
es el ungido de Jehová. Y que Juan el Bautista era el cumplimiento en Cristo, era el que iba a preparar, a allanar el camino para la venida del Señor. Vaya ahora conmigo a Isaías 55, 3. Isaías 55, 3. Gloria al Señor. Isaías 55, 3. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí y oí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Que esta profecía el apóstol declara y le está demostrando a todos los que están ahí que es en Cristo. Entonces, que Cristo es el cumplimiento de la promesa firmes a David como descendiente de David y que ha resucitado. Gloria al Señor. Vale. Gloria al Señor. Concluye trayendo también aspectos de la resurrección con respecto al Señor. Quiero que vaya conmigo a Hechos 13:46. Hechos 13:46. Gloria al Señor. Entonces, no equivocamos. 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno, puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la verdad eterna, de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esa es la conclusión del mensaje en el capítulo 13 del apóstol Pablo. Había que predicarle a ustedes primero. Ya le predicamos. Pero ustedes han cerrado su corazón a la palabra. Y por tanto nos volvemos a los gentiles. Y dejaron a Israel. Quiero, hermano, que ustedes entiendan algo. Ponerle de más a Israel es antibíblico, ponerle de menos es antibíblico. Hoy en día se está promoviendo mucho a Israel. Estos enemigos del evangelio fue la casa de Israel. Que hoy día también son enemigos de la iglesia. La Biblia me manda a mí a orar por Israel, a amar a Israel, pero no apoyar a Israel en contra de Cristo. Eso usted tiene que tenerlo claro. ¿Qué están haciendo ahora? Han inventado un nuevo judaísmo que se llaman los mesiánicos. Y ahora como mesiánicos están promoviendo que ellos son de Cristo y que la gente salva en Cristo por a través de Israel. ¿Está oyendo usted, hermano? Esta locura están trayendo nuevamente. Pablo enfrentó categóricamente al Israel de aquel entonces y nosotros hoy categóricamente decimos que solo hay salvación en Cristo. Amén. Testimoniado por tres grandes predicadores. Lo dijo Pedro, lo dijo Esteban y lo culminó Pablo. Somos salvos en Cristo.
Concluyendo en su cuarto y último mensaje, estuvo presentando defensa frente a Agripa y frente a Félix. Y en este mensaje, Pablo relata su conversión y lo que hacía. Y concluye enfatizando en la vida de Cristo y lo que Cristo hizo en su vida. Y cuando se levantó Festo para no aceptar el mensaje, él cambió inmediatamente hacia Agripa. Porque cuando uno no te escucha, ¿qué debe hacer? Predicarle al otro. Si alguien te rechaza, comenzó a predicarle al otro. Tú no me oyes, no me importa, voy contigo ahora. O sea, estaba mostrando el apóstol en esta predicación sagacidad, entusiasmo, creatividad, dirección del Espíritu al momento de llevar la palabra. Enfóquese, hermano, en aprender la palabra. Enfóquese en pasar tiempo con Dios. Lamentablemente hay muchos predicadores ahí afuera que lo están haciendo mal, que en vez de atraer gente a la iglesia la están alejando. Pero usted y yo que conocemos la palabra, prediquemos, enseñemos y llevemos la palabra, tal como lo hicieron estos hombres de Dios. ¿Quién le dio esa gallardía? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio esa sagacidad? El Espíritu Santo. Pídale al Señor en cualquier momento la habilidad para predicar, para dar su testimonio. No tiene mucho que decir, no importa, diga lo que Dios le ha dado. Predique de Cristo. Predique de Cristo. Hable de Cristo. No tenga temor en dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Se van a burlar de mí, eso siempre ha pasado. Pero otros van a creer. Otros van a oír. Otros van a venir al Señor. Y quien convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo solo te digo lo que Dios ha hecho en mí. Recuerdo que un señor en la universidad me enfrentó y me dijo tantas cosas y estábamos ahí en una, el Señor trajo palabra a mí. Digo, oiga lo que le voy a decir. Cristo es tan poderoso que sin yo verlo nunca le creo, le siento. Y desde los cielos gobierna mi vida para que te predique a ti. Así que, hermano, testimonia en todo momento de la vida de Cristo. Que el Señor les bendiga y el hermano pastor.